Creo que estuviste 10 o 11 años en el Fútbol Club Barcelona. ¿Para qué estoy en este mundo? ¿Para qué sirvo? ¿Tiene utilidad lo que estoy haciendo? El cuerpo humano no está diseñado para ser feliz. Pero esto no lo puedes controlar. Y esto es lo que más consume. Y esto es lo que te puede arruinar una carrera. Me puede llenar este tanque cerebral buscar gente que me suma, ir a la luz natural, dormir una hora más. Dormir es imprescindible. Las rutinas, los hábitos nos bajan estrés. Cuando salgo de hablar contigo me genera curiosidad, digo, uff, mira qué me ha dicho. Otra vez más, una buena amiga a la que respeto mucho y le tengo mucha admiración. Y como le digo siempre que a veces hablo con ella, ojalá supiese el 10 o el 15 o el 20% de lo que tú sabes. Esto me encantaría. Es Toña Lizárraga. Luego ella hablará más también de su profesión y pues como siempre vamos a hablar entre amigos aquí. Lo que ella quiera, lo que se le ocurra y las cosas que se nos ocurran. Bueno, bienvenida. Muchísimas gracias, un placer, Bienvenida. Marcos, ya lo sabes. Y gracias porque sé cómo vas entre los clubes de deporte donde estás, ahora la Federación Española, luego los brigadas de fútbol, las universidades, las clases, los másters, todo lo que haces, sé que tu agenda es complicada. Yo siempre digo, empiezo los podcasts con esta frase de Mark Twain que dice que los 2 días más importantes de tu vida son el que naces, que este es incuestionable, ahí no hay nada, no tenemos nada que decir, ¿no? Y el día que sabes para qué. Entonces, me gusta mucho siempre preguntar, aunque todos los que estáis viendo aquí sois amigos, ¿quién es Toña Lizárraga? Empiezo agradeciéndote que me hayas invitado, aunque tú has dicho que yo sé mucho más que tú. Mi percepción siempre contigo, como con otras personas, que yo creo que instintivamente ahora las voy buscando, es que cuando salgo de hablar contigo me genera curiosidad, digo, uff, mira qué me ha dicho, mira que, o sea, ganas de darle vueltas a lo que hemos hablado y, bueno, voy liada, pero voy liada en las cosas que puedo seleccionar que más o menos a esta etapa de mi vida me gustan, me llenan y me generan curiosidad. Por eso, esta afirmación que has dicho, el día que naces no lo puedo elegir, pero el día que sabes lo que estás haciendo en la vida o para qué has venido, yo creo que esa sensación yo la estoy teniendo ahora en esta etapa de la vida y me motiva muchísimo, me hace mucha ilusión y te diría que en este momento con quien me identifico más es con una persona que está intentando conectar puntos para darle un poco de sentido a lo que he podido hacer profesionalmente que me ha llevado hasta ahora y ahora lo que me motiva quizá como ser humano, para seguir dándole un sentido a las cosas que hacemos, las profesionales, las personales, etcétera. Y la verdad es que estoy contenta. Sí, porque al final, además, es que siempre hablamos de los currículums, de la trayectoria profesional, de quién eres, porque parece que socialmente, además, tú tienes lo que llamaríamos un currículum. A mí me gusta llamarlo más historia de vida, porque al final esto es tu historia. Tú eres un ser humano que has estudiado una serie de cosas y esa serie de cosas, además, las utilizas para lo que yo creo que debería ser, que es ayudar a los demás, ¿no? Yo creo que todos los que estamos por aquí en este mundo, de una manera o de otra, tenemos que hacer algo que ayude, ¿no? Que es un poco el motivo de estos podcasts, ¿no? Que dije que antes de morirme, como la gente me chincha, que dicen que tengo conocimientos, pues lo quiero intentar dejar aquí para que el que pueda ser beneficioso. Pero tu trayectoria es interesante. También me llama la atención, tú has vivido en el mundo del fútbol y sigues viviendo desde hace mucho tiempo atrás. Entonces, supongo que habrás visto también ahí una evolución, ¿no? A nivel profesional. Ahora me has dicho que sabes para qué estás aquí y que ahora lo estás disfrutando. ¿Cuánto tiempo hace que sabes para qué has venido aquí? A ver, yo te diría que realmente por circunstancias de la vida, no sé, hay veces que en la vida pasan cosas que te hacen replantearte si estás en el sitio adecuado, si estás haciendo cosas que tengan un sentido. Yo te diría que personalmente, aunque hay una frase que no sé si es de Confucio, tal, que dice que te empiezas a enterar de qué va la vida a los 50 años y que lo empiezas a poner en práctica a partir de los 60, hay gente que le tocan circunstancias en la vida que le hacen replantearse esto antes. Normalmente no suelen ser cosas buenas, pero es así. En mi caso, yo tengo la suerte que creo que he sido una afortunada de la vida, que he podido elegir muchas veces y a veces me da esta rabia de decir qué bien te ha ido todo. Como diciendo, no te han puesto en una tesitura de decir, ahora tocas fondo y venga, sales como un cohete para arriba. Pero creo que sí que en los últimos años ha habido situaciones en las que he podido elegir un poco a dónde iba mi trayectoria y cuando sabes hacia dónde vas, pues tienes muy claro cada mañana decir esto sí, esto no y esto va alineado con lo que yo quiero. Como dices tú, mi carrera profesional, yo estudié medicina, no sé si tenía que estudiar o no medicina, me vi involucrada en la medicina del deporte, había tenido una lesión un poco antes de tener que hacer el MIR, había hecho deporte, pero creo que me llevó un poco las circunstancias. Estaba lesionada del cruzado y hice como un MIR especial, que era el de la medicina del deporte, pero veía claro lo que no me gustaba, que era la trauma y tal, y entonces dices, pues de lo que te gusta, fisiología, nutrición, o sea, pero muchas de las cosas creo que no las he buscado yo, sino que me han ido un poco
me han ido apareciendo también por decisiones que hemos ido tomando. Y a eso le veo ahora que tiene una coherencia. Quiero decir, hasta ahora igual he llegado hasta aquí, me ha ayudado el hacer las cosas, pero en este momento, una vez que ya he llegado hasta aquí por vías diferentes, ahora sí que quiero saber yo o decidir yo hacia dónde quiero ir, que creo que eso es importante. Pero tú has disfrutado toda esta trayectoria, o sea, tú has estado muchísimos años, no sé si eran 10, 11, ahora no me acuerdo, ya el día que se vea el podcast pondremos ahí la trayectoria profesional, más que currículum, que no me gusta mucho esta palabra, porque al final es un ser humano el que estudia y hace todas estas cosas, ¿no? Yo creo que ya ha pasado esta época en la que el título dice quién eres. Lo importante no es lo que sabes y cuánto sabes, sino lo que haces con ello para poder ayudar a los demás. Pero tú has vivido épocas muy diferentes. Creo que estuviste 10 o 11 años en el Fútbol Club Barcelona, me parece, ¿no? 12. ¿Ves? Como no, ni me lo sé, porque como los podcasts yo prefiero que sean improvisados. Y ahora llevas un tiempo con la selección española también de fútbol. Pero de cuando empezaste, que creo que te apasionaba más el tema de la nutrición, ¿verdad? Que coincidíamos en los congresos del Barça, que me invitabas y venía tú y el doctor Ramón Canal y siempre te batíamos cosas, ¿no? ¿Qué has visto de diferente que ha evolucionado y qué crees que falta en toda esta gente joven que se dedica al deporte profesional? Muy bien. Yo cuando entré a trabajar en el Barça, como todos los que entramos a trabajar ahí, creo, tenemos la sensación de no romper nada o no hacer nada especialmente escandaloso. Y entonces vas con una prudencia que cada vez que se levanta aquella barrera, yo creo que también para los deportistas y para los jugadores, vas frenado queriendo hacerlo todo bien y sabiendo que estás, vamos, mi posición no era ni mucho menos una posición de relevancia, pero queriendo hacer las cosas bien y no equivocarme. Yo era consciente que me habían fichado para un aspecto nutricional y en aquel momento pues iba buscando de informarme, de hacerlo lo mejor posible, de buscar cosas nuevas, como dices tú con los congresos, no puedo decir más que cosas buenas del club y de la experiencia y lo que me han dejado hacer. O sea, me decían cosas que no podían pasar y que no tenían que pasar y yo era consciente de eso, pero luego me dejaron hacer. ¿Cómo qué? Pues cosas que no me pudiese equivocar en que en algún momento diese un doping un positivo o cosas de este tipo. Y al principio pues también un miedo de decir a ver si ahora con lo que les ponemos de comer, unas diarreas todos, o sea, de control mucho de las comidas, etcétera. Luego ya te vas liberando un poquito, pero yo soy consciente que esa sensación un poco de coge aire y cuando sales de allí respira, la tengo yo, la tiene toda la gente que está trabajando en estas instituciones, incluso los deportistas, y puede estar bien por el respeto que te merece todo, pero ahora yo te diría que casi estoy disfrutando de haber pasado esos 13 años en el club, lo estoy disfrutando ahora, que me lo veo todo con una perspectiva, entiendo muchas cosas de las que pasaban allí, de las que pueden pasar, de esto no lo hagas, y esta persona está también con miedo de equivocarse y tal, y entiendo la parte humana que hay en cada uno de los que estábamos allí, coaccionados y haciéndolo más o menos bien, y yo creo que es un club que es una maravilla en muchos aspectos y solo puedo decir cosas buenas. Pero ahora que he evolucionado y que puedo mirármelo un poco desde la barrera y ya ha pasado el tiempo, te diría, en su momento me ficharon para la parte de la nutrición y ahora digo, pero si la nutrición es energía y contábamos calorías y contábamos 5 o 7 gramos por kilo de peso, que digo, eso falla más que una escopeta de balines, como se dice. Lo estás contando con unas ecuaciones que te están diciendo que lo calcules por kilos de peso, que dices, ¿y aquí cuántos hay de músculo? Y te diría, y aquí están contando la energía que este está gastando de más y de menos porque no duerme, porque tiene en su cabeza tanto problema, porque tiene un cerebro que está en modo supervivencia, viendo el peligro en todo, porque no le están poniendo, porque está... O sea, todo eso es energía. Al final, lo que en este momento me motiva más y que está seguramente en mi cabeza presente, producto de la evolución de todos estos años anteriores, contando calorías y buscando de hacer recetas funcionales y de el intestino del deportista y la inflamación, etcétera. Y ahora llegaba un momento en que me interesa la parte del cerebro, pero no incluso en la estructura física del cerebro, lo que nos hace un poco a todos iguales, esa energía que la tienes o no la tienes, y que es verdad, te puede venir alguien diciendo, tú que te dedicas a nutrición, mírame este deportista que se lesiona mucho, a ver si está comiendo mal o le faltan un par de platos de pasta. Y yo al final le diría, le falta energía vital. Le falta energía vital de tener suficiente pasta, un glucógeno muscular a tope, pero no tira, no hay coherencia, no hay propósito, no sabe hacia dónde va esto. Y lo que más me interesa ahora es rellenar los depósitos de esta energía vital y darle al cerebro esto. Pero, a ver, tú puedes contar calorías, que yo personalmente creo que, bueno, yo las cuento en lo que hago y las cuento en mis clientes o en la preparación de mi mujer, pero las cuento por el simple chafardeo y curiosidad de decir, a ver con cuánto funciona. Pero realmente, para mí la base y el origen está en quién eres, por qué haces lo que haces y qué has venido a hacer aquí. Entonces, claro, esa energía de la que a ti ahora te preocupa y te gusta y buscas y te interesa, no es cuantificable, no la podemos medir en calorías. O sea, me pongo nervioso antes de un partido, estoy emocionado porque soy joven y he entrado en el Barça o voy a una competición olímpica, es igual, algo que estoy modificando mi estructura bioquímica absolutamente en 0,
toda la preparación que haya podido llevar, todo lo que haya podido comer la noche anterior. Puedo tener controlados la suplementación, los micronutrientes esenciales, la alimentación de alta densidad nutricional. Mis carbohidratos pueden haber sido refrigerados 24 o 48 horas, que es donde se estabilizan, y a partir de las 72 se empieza a perder la calidad nutricional de haber estado en una nevera. Todo esto lo podemos controlar, pero esto no lo puedes controlar. Y esto es lo que más consume. Y esto es lo que te puede arruinar una carrera. ¿Cuántos no ves y cuántos ejemplos no tenemos? Es decir, este es un figura, va a ser un corredor de 100 metros, va a ser un superfutbolista, entra, llega, le cambian un contrato, pasa unas cifras ya que para mí son desorbitadas, está todo sobrevalorado. Es decir, yo creo que el deporte de competición, si tú eres un superdotado o se cree que lo eres, deberías ganar en base a los resultados que propones, ¿vale? Es decir, me lo invento, tú vales 1.000 millones. Si es un deporte de goles, te voy a pagar el gol a 100 millones. Si es un deporte de correr, te voy a pagar el segundo a tantos millones. Pero cuando lo hayas hecho, lo cobras, si no, no. Entonces, ¿cuántos no se han quedado en el camino y se han estropeado? ¿Y cuántos no hay, por lo que yo veo ahora también, que ni comen bien, ni se cuidan? Y en cambio, tengo cocinero en casa, tengo readaptador, tengo fisio, ¿qué está fallando esto? ¿Cuánto de esto somos lo que hemos elegido ser? No somos, no podemos. Hablábamos ahora tú y yo hace un minuto en la cocina, antes de empezar, que yo estoy convencido de que nacemos programados, pero esto no lo imagino yo. Es decir, he tenido la gran suerte de estar con Bruce Lipton, que es el que dijo que no es el gen, es el entorno. De los 0 a los 7 años, como hablábamos con Fernando, con el psiquiatra intervencionista que me gusta decir a mí, las ondas que predominan en nuestro cerebro es un estado de imaginación y consciencia, es decir, mi cabeza está abierta y todo lo que pasa alrededor de mi casa y de mi vida se está filtrando. Nacemos como ordenadores con un sistema operativo, pero los programas nos los meten sin pedir permiso y sin escogerlos nosotros. Esto condiciona lo que después pasa, ¿no? Entonces, ahora me estabas hablando tú de la proporción del cerebro del 60%. Explica esto, que esto es súper interesante, yo creo. A ver, yo primero quisiera aclarar, yo estoy de profesora también en la Universidad de Barcelona hace 30 años, doy clases a nutricionistas y no estoy renegando de que haya que aprender sobre nutrición y sobre las calorías, etc. Incluso creo que a muchos deportistas tener una manera de comer que ya tiene una rutina, al día del partido comes esto y desayunas esto, tener su propio plan, las rutinas, los hábitos nos bajan estrés. Y dicen, eso ya no tengo que pensar, como tú en la ropa, ya no tengo que pensar, dame esa energía para otra cosa. Pero al final lo que me interesa es este flujo de energía, en qué no estábamos pensando hace 20 años, porque no era igual un tema prioritario. Yo creo que ahora hay unos temas prioritarios que estaban ahí, el cerebro ha estado siempre, pero igual ahora te está diciendo ese músculo que pensabas que era el protagonista y me estás contando la disponibilidad energética, contando kilocalorías que se lleva el ejercicio y las que te quedan para el resto. Ojo, que aquí hay un jefe que si no está contento va a tener a todos danzando a su son y va a estar en un modo supervivencia que desgasta, que genera cortisol, que genera inflamación. El cerebro es egoísta, es el jefe, tiene un 2% de nuestro peso corporal, pero se lleva el 20% del gasto energético. Y de ahí más de la mitad en un modo que se llama la red neuronal por defecto, o sea, funcionando, como dicen muchos, como la jaula de monos que le metes ahí un escorpión, funcionando, diciéndote todo el día cosas, que algunas son bonitas y mayoritariamente nos vamos diciendo cosas de las pasadas, de las que van a venir, dónde está el peligro, lo que están diciendo de mí, y no podemos tener esa calma mental para que esta energía del cerebro, el cerebro diga, ahora estoy a gusto, ahora paro, ahora le doy al off. Esto el deportista de alto rendimiento lo va buscando. Ahora estoy en mi entorno, ahora salgo a la barrera, ahora busco la gente que me quiere por lo que soy y aquí puedo darle al off y ese modo de supervivencia que me está desgastando tanto. Y ahí a mí lo que me interesa es la respuesta fisiológica. ¿Por qué te está desgastando? ¿Qué pone en marcha ese modo de supervivencia? Al final genera en el organismo un ahorro de energía, como en el anciano, como en el paciente con cáncer. El cerebro se va a guardar para la energía, pero tú vas a rendir menos, vas a tener el intestino peor, vas a dormir peor y va a haber como una respuesta fisiológica que es de modelo de ahorro de energía. Para evitar eso, dirás, no puedo contar la energía del cerebro, pero cada vez más hay cosas que intuimos, es decir, me puede llenar este tanque cerebral, buscar gente que me suma, ir a la luz natural, dormir una hora más, buscar una alimentación que no me gaste más energía en la inflamación, en la microbiota, dormir después de haber cenado previamente y no gastar energía en una digestión justo antes de dormir. O sea, sí que vamos sabiendo una serie de cosas que indirectamente yo te diría, seguramente que aquí en el futuro nos dirán que las mitocondrias, ya sé que a ti no te parece lo interesante, pero es la pila psicobiológica. No, las mitocondrias me parecen fantásticas. O sea, tenemos que encontrar, o mi reto es, después de tantos años de dar fisiología, de enseñar a los alumnos cómo funciona el cuerpo humano, mi gran reto es decir, cómo funciona esta pila que tiene que conectar lo físico con lo emocional, con el entorno y que puedo llegar, que no tenga los mecanismos claros, es decir, tú carga tu pila y cada día cuando te levantas y ves que estás con el pie cruzado, tú y yo nos levantamos días que dices, qué bien me levanto hoy y no te hace falta ni el Oura ni nada. ¿Y qué cruzado me he levantado hoy?
tener un conocimiento de decir, ¿por qué me he levantado cruzado? ¿Qué hice ayer? ¿Qué he dormido? ¿Qué tengo en mi cabeza? ¿Con quién estuve? ¿Qué he comido? Y tener como una serie de herramientas que para cada uno pueden ser diferentes, pero decir, yo hoy lleno ¿cómo diría? La pila y tengo mis 3, 4 recursos que ya sé que estos me funcionan. Para uno puede ser una música, otro coherencia cardíaca. A mí me apasiona el cerebro del corazón. El corazón tiene 40.000 neuronas y pensar con el corazón y hacer estrategias, incluso de decir, ahora me estoy acordando de alguien que me da buenas vibras o estoy pensando en algo que me está cargando la energía desde el corazón. El cerebro está conectado con el corazón y entender estas cosas desde la fisiología y que la podamos hablar aquí en un podcast, pero en un congreso de fisiología, en un sitio donde la gente vaya entendiendo que esto no es que eres un friki, que te van las energías y las vibraciones, que esto es que hasta ahora había cosas que la ciencia no podía igual demostrar, pero tampoco podemos que no existan y que las vamos percibiendo todos. Y yo creo que las vamos percibiendo. Ya hasta canciones de decir, es que hoy me cuesta la vida. Y a todos hay días que nos cuesta la vida. Entonces, enseñarnos, ¿qué te está costando? Porque hoy hay esto. Conecta. La energía no es solo una cuestión de cuánta tienes, de si está conectado todo y a mí. Y ahora acabo y te dejo hablar porque si no me vas a despedir. Si tengo preguntas para ti, que va al revés. La coherencia. Y es la coherencia en lo que haces, en lo que dices, en lo que piensas, en lo que tienes detrás, en lo que estás entendiendo. Pero la coherencia llevada al cuerpo es la coherencia cardíaca que cuando está conectada como un director de orquesta con las ondas alfa del cerebro, con las ondas del corazón sincronizadas en coherencia y una variabilidad de frecuencia cardíaca que hoy los deportistas se la miden. Y con que se la debería medir todo el mundo. Y con un intestino que también tiene sus ondas. Cuando todos están en ondas en coherencia, es como una orquesta que todos están sincronizados. Y esto tiene lógica de decir, me estás dejando entonces energía para lo demás arriba. Lo que a mí me genera creatividad, flow, que me salgan cosas que no me habían salido antes en el deporte o en lo que sea. En la cocina, en el deporte. Ahora estoy fluyendo, pero porque me has puesto todo lo de abajo en orden, tranquilo, en coherencia, para que dé el paso de mejorar para arriba y subir un nivel. Vale, yo quiero que ahora pues me pegas. La gente se aproveche de tus conocimientos, ¿vale? Entonces, cuidado. Hablábamos de deporte profesional, me hablabas del músculo, sí, pero es que para poder recorrer tu vida has de ser un atleta de alto rendimiento. La vida requiere que seamos atletas de alto rendimiento. Todos somos alto rendimiento, o podríamos serlo. Claro, la comida para mí es el combustible, los nutrientes. Yo creo que se habla de comer, hoy tenemos estrellas Michelin, tenemos 1000 tonterías de estas, que está muy bien, porque hay momentos que los disfrutas, pero salgo a comer sábado, domingo y en la mesa, bien, vale, pero no nos nutrimos bien. No descansamos bien. Es decir, esa coherencia de la que tú estás hablando, yo creo que primero venimos con esta programación, que es la primera parte que me preocupa. Es decir, realmente, ¿por qué a partir de los 40? Yo he visto, no mucha gente, pero la suficiente para intentar encontrar un patrón, ¿no? Vamos a ver si coincidimos. Yo, no sé, llevo casi, como 50.000 personas. Preguntas que son recurrentes, pero te estoy hablando de un porcentaje muy alto. No trabajan de lo que han estudiado la mayoría. No saben por qué han estudiado lo que han estudiado. Muchos no tienen la suerte, porque hoy en día esto ya es una suerte, que no les falta de nada, tienen una vida más o menos cómoda, pueden comer, pueden salir, pueden hacer otras cosas, pero no son felices. Y muchos empiezan a cuestionar a partir de los 40, los 50, los 60, lo que estamos hablando aquí, ¿no? Entonces, a ver, mi guerra, lo que me gustaría, por eso el podcast de Fernando de a los 15 todo el mundo al psiquiatra. Yo creo que es imprescindible conocerse a uno mismo y no existe nada desde que nacemos, ni en el parvulario, ni en casa, ni en ningún sitio, no existe nada que esté dirigido a quién soy. Porque luego nos empezamos a preguntar, ¿y yo por qué actúo así? ¿Y por qué me comporto así? O esto que estamos hablando ahora contigo. Si pudiésemos entender quiénes somos antes, muchas decisiones de las que hemos tomado que luego cuestionamos no pasarían. Vivimos en un mundo que parece que cada vez va rápido. Esa coherencia de la que tú hablas, yo intento decirle a la gente, por ejemplo, dormir es imprescindible. No dormimos para nosotros, dormimos para que nuestro organismo haga la mayor actividad cerebral del día es de noche. Ese sistema de limpieza, de eliminación, de autofagia cerebral, si lo quieres llamar. De reparar. Ese sueño profundo. No estamos reparando bien. Porque sea o no sea atleta, yo creo que para vivir tienes que ser un atleta de alto rendimiento. Tienes que entrenar y hacer ejercicio. Mi visión ahora es muy diferente a cuando tenía yo 18, 20, que pretendía ser culturista, ¿no? Y que quería ser un cachas, pero creo que me di cuenta a tiempo de que eso era generar una enfermedad física y psíquica. Y además empleaba 3 horas al día, lunes a sábado, y dije, esto va a ser que no, o sea, no voy a estar toda la vida así y comiendo lo que hay que comer, que encima a mí, yo soy de comer poco. Entonces, estamos desestructurados. Pero la vida nos lleva en esta dirección de desestructura. Yo no veo a nadie que te diga, tienes que tener unos hábitos de dormir. No, es que ya cuando me voy a la cama me pongo una serie. No, no te pones una serie. La serie la ves en el salón, estás con el móvil en el salón o lees en el salón, te vas a dormir.
que es un proceso importantísimo. Entonces, tendremos que intentar generar esta coherencia cardíaca que tú dices. Entonces, este que va como le parece a él y consume el 20% de la energía y no podemos contar cuál es este gasto. Tú dices, es que la ciencia puede medir, sí. ¿Verdad que las personas tienen emociones y sentimientos? ¿Eso se mide? De hecho, las emociones es moverte hacia algo. ¿Cómo se mide? ¿Se cuantifica? No se cuantifica y este es un problema. Cuando estás diciendo, sí, me estás midiendo todo, pero me estás preguntando cómo estoy y tal, eso por ahora no se cuantifica. Yo creo que llegará un momento en que el cerebro, que lo vamos a cuantificar con el tema de energía, y hay un mapa mitocondrial y tal, como te decía, y yo creo que tenemos un acercamiento, lo que estabas diciendo, en el ámbito del deporte, pero en el de la vida diaria, nos falta entender el proceso de reparación y de recuperación de nuestro cuerpo. O sea, yo creo que a nuestras células y a nuestro cuerpo, que funciona de un modo que si le das la información bien clara, es de día, es de noche. Ahora comes, ahora haces ayuno, ¿sí? Ahora hay calor y ahora hay frío. Ahora te mueves y ahora te paras. Si le das la información bien clara, la entienden muy bien y todas las células están contentas de que le has dado una orden de on y off. Hoy en día le estamos dando órdenes que son mezclas que les confunden mucho. A última hora del día te pongo pantalla, te doy de comer, cortisol alto, melatonina, que las unidades del sueño nos están diciendo que la están activando los jóvenes. Insulina. Los jóvenes la están activando la melatonina, que tenía que ser a las 3 de la madrugada, a las 9 de la mañana, y que están asustados de lo que la repercusión metabólica que va a poder tener todo esto. Claro, el cerebro, que es el listillo, el que se anticipa, el que quiere ahorrar energía. Y yo siempre pongo el ejemplo, cuando hablo con mi marido, que no me dejas hablar, que digo que ya sé lo que me vas a decir. O sea, siempre se anticipa para ahorrar energía. Tiene ese modo ahorro, ese modo adelantarse, y tiene además una reserva de energía destinada a la supervivencia de si en el último momento tuvieses que correr delante de un león, ¿sí? Eso es como una reserva de un dinerillo que podrías tener en el banco. Lo tenemos todos. Y lo tenemos todos. Y hasta ahora, en principio, no había que gastarlo porque el cerebro, que es egoísta, se lo va a guardar para su supervivencia. Pero hoy en día estamos en un modo que estamos agotando incluso esa reserva cerebral. Y no estamos siendo conscientes que el deportista, y todos lo sabemos, con un modo de ejercicio hormético, de pasarme de intensidad, o de frío, de meterme al frío, o de hacer episodios de ayuno, o de hacer intermitencia en estímulos horméticos, puedo beneficiarme y hacerme más fuerte. Pero si esto lo prolongo en el tiempo, me estoy cargando esa reserva de energía que el cerebro egoísta decía, yo soy el jefe, me la guardo para mí. Entonces, ese modelo de reparación que te digo, yo creo que tendría que ser en el futuro, de decir, estas estrategias para ayudarte a reparar. Y en el deporte de alto rendimiento quizá no se está dando, dirás, porque no hay tiempo suficiente entre partidos. Bien, polémica y lo que sea. Dormir, porque vienen y luego al día siguiente hay que volver a ir a estirar y tal. Pero en la gente de la calle no somos conscientes de que necesitamos una energía para reparar de lo que estamos gastando y que a veces se nos está desgastando, aparte de en la comida que no sea sana o en el ejercicio intenso, en el entorno de las cosas, como dices tú, en lo que llevo yo detrás desde niño, que no he ido a Fernando ni a nadie que me diga, oye, ábreme este melón. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Y estoy con ese proceso de decir, no sé lo que hay, pero hay aquí algo que me está desgastando cada día, un extra que no soy consciente de eso. Y mi cerebro, entre lo que me desgasta es que no duermes, en lo otro, que es mi profesión igual, está gastando permanentemente ese extra o esa reserva de energía y ese modo reparación, que a veces lo entendemos cuando explicamos fisiología. La grasa que quema el organismo a veces no la quema en el propio esfuerzo, la quema en la deuda de después. Y hablamos de la deuda de oxígeno, pero cada vez más tenemos que hablar de la cantidad de energía que emplea nuestro cuerpo en reparar todo lo que ha gastado durante el día. Y esa no la estamos haciendo bien. Y la gente se está yendo, y yo creo que al final lo haremos con deportistas, a retiros, a ponerme una sala de recuperación, no sé si tú la tienes, con una luz, con la música que a mí me es agradable, pero ser muy consciente en una recuperación activa del músculo y del cerebro. Y el cerebro, acabo un poco diciendo, tú hablas de la felicidad. La felicidad es difícil de definir. Pero hay quien define la felicidad, Michael, un señor con el nombre más raro del mundo, hizo un estudio con no sé cuántos, creo que eran 1000 personas, durante un mes, preguntándole, no sé si era un mes o dos, que anotase en qué momento era más feliz durante ese mes o 2 meses. No era cuando cobraba ni cuando le iban bien las cosas económicamente, era cuando tenía la sensación de estar haciendo las cosas para las que había nacido. O sea, tenía el fluir. El que le gusta cocinar, decir, ahora estoy teniendo una sensación de felicidad. O sea, la felicidad, que es el flow, que es el fluir, es el estar haciendo cada uno lo que considera que ha venido a hacer a este mundo. Y si no lo has encontrado, tienes que seguir buscándolo. El segundo día de Mark Twain. Exacto. Y es un tema de energía. Al final le puedes dar energía para decir, cuando he encontrado eso, me estoy ahorrando mucha energía que estaba gastando en buscarlo. Pero al final es un tema de energía. Pero en el deporte profesional, que vuelvo a repetir, o sea, para mí todos los humanos deberíamos ser deportistas de alto rendimiento para hacer el recorrido de la vida, para el Ítaca, que no sé si llegaste a escuchar el poema después de Fernando. O sea, que esto se habla mucho y se dice mucho, pero luego no se implementa. Sí, que lo escuchen. Claro, no nos damos ni cuenta y
tienes 60, estás cuestionando cosas, no has disfrutado el puto camino, coño, se te ha pasado y no te has enterado. Entonces, ojo que no es el destino, no es a dónde voy, no es lo que quiero conseguir, ¿no? El deporte profesional y para mí la vida, porque hoy en día, para vivir en este mundo has de ser un atleta de alto rendimiento, es una fábrica de enfermedad psíquica y física, porque hago mucho ejercicio, el que es profesional no puede escoger porque se debe a su deporte, hago mucho ejercicio constantemente porque es lo que me dicen que tengo que hacer, no paro de comer, con lo cual activar la vía MPK, que es la vía de la longevidad, lo tenemos más negro, estoy generando inflamación constantemente y me empiezo a rodear de suplementos, complementos, medicamentos, como pasa mucho que no se habla y no se cuenta, y todos van con la pasita de ibuprofeno como si fuesen caramelitos o sugus para poder al día siguiente. O sea, estás acelerando el proceso de envejecimiento, estás activando una ruta metabólica, que no quiero entrar en temas técnicos porque quiero que la gente se aproveche de tu conocimiento para que puedan aplicar en casa lo que estamos hablando hoy. Entonces, no dejo descanso, cual envejezco más rápido y no sé quién soy porque estoy haciendo todo esto. Entonces, la pregunta también me gustaría es, ¿cuántos deportistas que tú has conocido, muchos, además con unas, repito, creo que lo que ganan está desmesurado, no está bien cuantificado, son felices? ¿Cuántos? Y si les quitas todo eso que ganan y todo el mundo mediático que hay alrededor, ¿seguirían haciendo lo que hacen o no lo harían entonces ya? A ver, yo cuando te decía que estoy disfrutando más el mundo del deporte que he vivido ahora, es verdad que lo veo de otra manera diferente. Incluso mi marido me dice, pero si no te gusta el fútbol o que no te gusta, y digo que sí me gusta, pero me gustan sobre todo las personas. O sea, cuando veo ahí, digo, quiero que gane porque este chico ¿Le conozco? le conozco, intento mirar la parte humana de lo que nos conecta a todos. Creo que detrás, como dices tú, de todo este personaje, que yo no tengo ni mucho menos las caretas de personaje que tienen que tener ellos, de hacer las cosas bien, de además, y que creo que es una vida muy complicada. Y siempre lo he dicho y digo, no me cambio para mí ni para mis hijas. Entonces, hay veces que le digo a mi marido, pobrecitos míos, les daría un abrazo y les daría... Entonces, es verdad que esta relación, yo me imagino, con el deporte, que ellos desde pequeñitos les dijeron, eres bueno en esto, y les va retroalimentando, y además son buenos, y con la ejercitación, la relación con el deporte ha sido buena, pero hay muchos de ellos que a mí me gusta la expresión, y con mi amigo Juan Ozón a veces hablamos, como Víctor Franklin, el hombre en busca de un sentido, el deportista en busca de un sentido. O sea, esta necesidad de decir, ¿qué relación tengo yo ahora con este deporte que es mi vida y que no puedo parar de practicarlo? Yo no soy psicóloga, pero me da la sensación de que en muchos casos hay muchos de ellos que diría, es que ahora se puede separar y decir, ahí os quedáis, pero claro, tengo que seguir, es mi profesión. Entonces, reencarrilar de decir, hasta ahora he seguido haciendo esto por unos motivos, ahora tengo que volver a darle sentido a esto, aunque solo sea decir, mi ikigai o mi propósito estos próximos años hasta que me retire, momento complicado de la transición, tiene que ser que hasta que me retire sigo haciendo lo que me está pidiendo el club o el equipo y tal. Pero luego tengo que encontrar rápido el sentido para los siguientes 10 o 15 años y el sentido para el siguiente. Esto, si tienes un entorno, que ojalá todos tuviésemos entornos que nos ayudan a tener esta visión de todo, o que vengan todos a verte a ti, y que les expliques a todos, pero haría falta que desde la base, desde el inicio, profesionales de ámbitos muy diferentes, un mínimo de aspectos comunes, de decir, aquí hay una parte que hace falta entrenarla con tu familia, con tu entorno, con los de alrededor, pero es una parte que dé sentido un poco a lo que sigues después. Y tú vales al margen de que hagas bien, mal las cosas o requete mal. Eso es complicado. Y es complicado porque hay mucha presión y lo entiendo. Y dices, pero tú estás viviendo en el mundo de Yupi. Pero mientras tanto, claro, esto está generando mucha infelicidad de decir, a mí me encantaría tener un propósito, de decir, yo juego por divertirme y por tal, y ver que en muchas ocasiones esto no está alineado o que ha estado alineado una temporada, pero que ahora no tanto y que además la decisión importante de que tengo que dejar esto, que era mi 100% de vida, lo voy a tener que dejar en un momento u otro. Por eso te decía que son situaciones que a veces nos llegan en la vida, a gente le va pasando cosas, pero a veces en unas etapas de la vida como que tienes más recursos, herramientas para manejarlo. A mí, el deportista joven que tiene que dejar el deporte o una lesión de larga duración o que las cosas no van saliendo o que su propósito vital era uno y va viendo que alrededor la necesidad es otra, claro, necesita tener mucha fuerza mental para encarrilar eso. Y eso desgasta y levantan la mano ahora de decir, no me encuentro bien, tengo ansiedad, tengo depresión, por lo menos van levantando la mano para decir, es que soy altius, fortius, pero humano. Yo creo desgraciados. Y vulnerable. Y claro, desgraciados. Claro. Porque
Pero ¿cómo les ayudamos? Yo no tengo tampoco la varita mágica, porque pero no hay creo... una estructura de inicio. Es decir, yo no sé, tú tienes que haber visto mucho. Yo también pues, he visto bastante, pero sonará un estereotipo, pero es la realidad. Soy deportista X, de un deporte que tiene mucho dinero alrededor, muchos medios, mucha televisión, mucha difusión, que es donde está el dinero, y por eso se hacen importantes estos deportes. Y los padres de repente son representantes, entienden de un huevo de nutrición, la gente que se te pega alrededor se pega por lo que eres y lo que representas. Es decir, los han convertido un poco en los gladiadores modernos. Antes tú salías a la arena, ¿no? Y el César hacía así o hacía así, ¿no? Y el público decía, venga, y te mataban o no te mataban. O sea, estos son los gladiadores modernos, pero ahora son las redes las que te encumbran o te hunden. Y no es necesario que además seas un excelente deportista. Como no caigas, estás jodido. Los padres, que lo siento, pero la mayoría viven de los hijos y se erigen en managers, en representantes, y encima se erigen en los defensores de que todos los que puedan estar alrededor como profesionales vienen a robar a mi hijo y que todo cueste lo menos posible y como mi hijo es famoso, pues por la cara las cosas gratis. O sea, un poco así resumiendo rápido, ¿no? ¿Cuántos entornos has visto tú que ayuden o empujen? Yo lo que digo siempre a cualquier deportista profesional y a cualquier persona, el otro día se lo está diciendo a mi hija que ahora empezó la universidad, tú tienes un objetivo, el que sea, no sé, quiero ser empresaria, quiero tener mis empresas y no quiero trabajar para nadie y quiero que en la vida las cosas me vayan bien, me lo estoy inventando, ¿eh? Y además me gustan las marcas y quiero tener marcas, ¿vale? Entonces yo decía, perfecto, ¿vale? No es que me dijo eso, yo estoy haciendo un símil. Entonces yo le decía, Cindy, todo aquello que sume en la dirección de tu objetivo es lo que tú tienes que buscar. Y cuando sume estoy hablando de las amistades, de los compañeros, del entorno. Todo aquello que reste en la dirección que tú quieres ir, lo debes eliminar, porque la vida ya es bastante compleja por sí. Entonces, en este mundo del deporte profesional, fútbol o lo que sea, ¿cuántos entornos están sumando en esta dirección? Porque cuando tú tienes un objetivo y quieres llegar a triunfar en algo, sea una profesión, sea un deporte, sea lo que sea, todo lo que no te está sumando, sin necesidad de no ser malo, te está restando. Entonces yo creo que los entornos que se generan lo que hacen es restar, porque viven descaradamente de esto. Pero quien te dice esto, te dice la familia que tiene un negocio tradicional, una familia importante del sector de la automoción o de lo que sea, y los hijos van heredando y heredando y heredando, porque sigue sucediendo aquello de mi abuelo levanta un negocio, mi padre lo continúa y el nieto va y lo hunde en la miseria. Entonces, pero vuelvo al origen de la pregunta. Tú decías, se busca la suya para sobrevivir. Pero si yo no sé quién soy y no entiendo por qué me comporto como me comporto, ¿cómo hago para poder rentabilizar esta energía cerebral para poder funcionar? Entonces, vivimos en un mundo, de lo que estamos hablando, o sea, yo he estado en el mundo profesional del deporte muchos años, tú sigues estando. No me voy a dormir a la hora. Bueno, entonces, a ver, ¿cuál es tu objetivo? ¿Quieres ser el mejor futbolista, el mejor tenista, el mejor jugador de pádel? Pero luego te metes en la cama y estás con la pantalla o estás con el teléfono. Tienes que comer, porque no te queda otra, porque así te lo han dicho, que yo no estoy de acuerdo, luego si quieres lo hablamos contigo, creo que coincidiremos, 6 veces al día. Lo estoy estandarizando, lo estoy haciendo estándar. Y tengo que entrenar sí o sí porque mi deporte me manda y me lo dice. Y o tengo entrenadores o tengo necesidad de tener que hacer esto. O sea, estoy acelerando el proceso de envejecimiento. Y estoy en un río, en una corriente que me está llevando. Creo que mando porque soy famoso y tengo dinero y salgo en la prensa, pero ni mandas, ni pinchas, ni cortas. Y están decidiendo qué hacer con tu vida porque además te han convertido en un espectáculo para la galería. Entonces, yo a las personas que yo asesoro, claro, yo aún llevo a algún deportista y he trabajado con muchos, pero se pueden implementar perfectamente los periodos de ayuno, de no comer, para poder activar esa ruta metabólica de BMPK, que es la de la longevidad, porque al final la gente confunde, la gente cree que el ayuno es un método de adelgazamiento o que vas a pasar hambre. No, señor, el ayuno es organizar las comidas en un horario concreto y dar un poco de paz al cuerpo para que descanse, claro, y haga sus funciones, un poco de paz. Entonces, si tampoco duermo, que en las últimas cosas que leías que se estaba relacionando con la doctora Sueño, como la llamo yo cariñosamente, a Ray, que ya se está relacionando el Alzheimer con esos procesos de no descanso que el cerebro no ha podido eliminar la porquería. Entonces, esa porquería se queda... linfático, que es como el basurero que pasa por la noche y le quitan horas. No sucede. Entonces, ya lo están llamando diabetes tipo 3. Pero, joder, tenemos mucha información. ¿Por qué no se implementa esto? Yo, efectivamente, lo que me motiva más en este momento es ir conectando cosas y tener cada vez más información de aspectos que antes yo me dedicaría a lo mío y siempre digo, el que tiene
martillo le parece que todos son clavos, y la nutrición y tal. Entonces, a mí lo que me emociona es que de ámbitos diferentes y profesionales diferentes estemos llegando a puntos más o menos en común. También he de decirte que yo no soy la profesional, y dirás, pero aquí ella qué va haciéndose. O sea, yo he contactado con deportistas, pero efectivamente la imagen que tenían de mí es la imagen de la persona que se dedica a la nutrición y tal. Es a posteriori, ahora que me voy haciendo más mayor, que ya no estoy en según qué sitios, y que digo, aquí hay cosas que hay que buscar de conectarlas. Mi reto sería darles un modelo fisiológico de algo entendible para poder presentárselo a profesionales diferentes que quizás son los que están más en contacto con el deportista, que puede ser el fisio, el preparador físico, puede ser tú que estás en contacto con muchos de ellos. Entonces, como te decía, a mí lo que me hace decir guala, 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 el cuerpo humano no está diseñado para ser feliz. El cuerpo humano está ¿Tú diseñado, crees? no está diseñado para ser feliz, está diseñado para sobrevivir y llegar vivo a final del día y, en segundo término, para reproducirse y dejar una perpetuidad de la especie. Con lo cual, el que dice, oye, una señora que ya no va a tener hijos, ¿para qué está aquí? Tiene que haber tú o la naturaleza ha tenido que encontrar otra motivación para decir, esta merece la pena que se quede aquí. Los efectos abuela, que se llaman. El efecto abuela, que lo tenemos los humanos y las ballenas, es un poco la expectativa de vida de las mujeres y de las ballenas, que en otros animales no, a partir de menopausia, porque sirven para cuidar a la especie, porque hay un propósito, porque a través de las abuelas pueden los hijos procrear más, se quedan con los nietos en muchas poblaciones. O sea, al final todo tiene que tener un sentido. Y en esta vida lo que tiene un sentido y tú lo encuentras, al final va a poner en coherencia muchas cosas. Entonces, lo que tú me decías, yo no soy una experta en meterme en abordar todos estos aspectos en el deportista. Yo creo que en mi punto de vista lo que está conectando los puntos es encontrar la parte humana que nos conecta a todos. Y hay muchas veces en que creo que situaciones en las que se toca a fondo una persona o un deportista, muchos de ellos van buscando de algo de ayuda a alguien, de montar algún negocio en el que tengan un propósito de ayudar a alguien que está más. Y creo que al final, con estrategias, como te decía, la coherencia cardíaca, hay cosas que están conectando a los humanos una vez que se han quitado todas las caretas. O sea, para mí el gran secreto sería llegar a la parte humana del deportista que en un momento de su vida dice, yo hasta ahora he competido, y los hay, algunos que dicen, yo hasta ahora he competido, entré en una crisis, una depresión, y si vuelvo a incorporarme al deporte, ha de ser con otro propósito, de dejar un legado, de hacer algo para los jóvenes. Entonces yo creo que esta es una necesidad y yo no soy la más experta, yo soy una curiosa, que ahora esto me está apasionando, donde ponemos nuestra curiosidad, ponemos nuestra energía, y me está apasionando conectar puntos y aprender de gente como tus podcasts y tal, para generar como un modelo de algo que tenga sentido y que creo que es una necesidad más ahora que hace 30 años, porque tenemos tantas cosas a las que dar respuesta en un cerebro que está diversificando y que no está pudiendo concentrar la atención, más todo lo que dices tú, ser conscientes de lo que llevamos la mochila cada uno de detrás. Pero esto, en la situación del deportista, es una exigencia y en el que está en la calle también será exigencia. Lo que pasa es que el deportista de alto rendimiento me parece que pone en pantalla muchas cosas que a otros les están pasando en menos medida y otro dirá y puede decir, pero sí, pero ese tiene dinero para llegar a final de mes y yo no tengo. Sí, pero a veces esa situación es un acelerar el envejecimiento, como dices tú, en unos años de la vida que dices, lo he tenido todo, pero no he sabido gestionar la energía o no me han enseñado a dar herramientas para gestionar esto, que no es fácil, porque gestionar eso igual es tan difícil como gestionar llegar a final de mes en uno que está en la obra, pero es difícil. Y creo que hay que buscar otros aspectos y conectar. Y a mí me parece que hay una parte profunda, es decir, aquí vamos a llegar a la parte que conecta al ser humano que tiene un propósito de sobrevivir y no de ser feliz ni de ser de alto rendimiento. Y no, ser feliz no es algo que esté planificado en nuestro... Y esto te lo van diciendo. Estás en modo supervivencia viendo peligros en todo. Para ser feliz tienes que llegar a un momento que digas, ahora llego a un sitio donde la mitad del día, la mitad de horas son para reparar, para recuperar, para estar con quien me suma, para ver el sol, para disfrutar de este momento. No estás disfrutando de este momento, estás pensando en lo que has hecho mal o bien y lo que viene después. No estás disfrutándolo y te está desgastando. Al de alto rendimiento a una velocidad determinada, al que está en la calle no comiendo al final de mes o que viene de otro país. Y yo creo que conectar, y por eso muchas de las estrategias para este bienestar mental te dicen compasión. Decir yo que la compasión puede ser algo que ayuda a un deportista, dirás, pero está, que ha ido a un colegio de monjas o ha ido, pues sí, ha ido a un colegio de monjas. Pero creo que la compasión es la parte que conecta al ser humano a decir, no es que me caigas bien, no es que tenga empatía contigo, es que estoy haciendo una gimnasia mental impresionante para intentar entender lo que te está pasando en tu cabeza y bajarte sufrimiento. Y esto, al final, es un entrenamiento mental que, como el agradecimiento y otras cosas, yo creo que nos falta, pero muchos deportistas dirían, yo quiero un poco de eso. Te vas a reír, pero insisto, a mí me importa un comino el deportista profesional. La única cosa que me interesa y me divierte el deportista profesional es, como tiene esa presión de cantidad de ejercicio y comida, como profesional me gusta cómo me puedo romper la cabeza para que todo eso no le haga daño y no se inflame y se recupere rápido. Pues ese es un buen elemento
para los que trabajamos en esto, decir, vale, ¿cómo hago para que esta persona no me envejezca tan rápidamente y no esté tan jodida? Pero vuelvo a lo mismo, en esto coincido contigo, me interesa el humano, o sea, detrás no. O sea, sí, en un deportista profesional, detrás hay un ser humano que la sociedad le ha hecho crear un personaje. Este personaje crece con el dinero, la fama y los medios, y este personaje se come a la poca persona que había allí. Entonces, vuelvo otra vez al origen, es decir, faltan agencias de viajes. Es decir, cuando a mí me preguntan qué haces, claro, mi mujer Maite me prohíbe que yo hable de mí y me ponga como ejemplo, porque como dijo Fernando, yo soy un bicho raro, soy un bicho bastante atípico, entonces soy un mal ejemplo, porque yo quiero hablar de cosas que la gente las pueda aprovechar. Pero cuando me preguntan a qué me dedico, antes decía, me dedico a ralentizar el proceso de envejecimiento. Desde que estoy haciendo los podcasts, el que no ha visto el 00 se cree que soy un presentador, que entrevisto gente. Dicen que hay gente más interesante, menos mal, porque realmente sois muy interesantes, ¿no? Pero no, yo tengo una agencia de viajes. Y a mí me contratas para que viaje contigo a lo largo de tu vida durante un periodo de tiempo. Y te ayude a entender quién eres y cómo funcionas. Esto es lo que yo hago. ¿Y cómo lo hago? Con una conversación. O sea, no puedo prescindir de esto. Tú conoces mis perfiles analíticos, sabes cómo son, sabes que soy bastante preciso con Rousset, es intimidad tuya, creo que nos presentó ella. Llevamos 36 o 38 años juntos con Rousset y tengo un protocolo analítico que creo que es el más extenso del laboratorio. Pero quiero hablar contigo, quiero escucharte. Cuéntame todo lo que recuerdes desde el día que has nacido. Esa conversación de 90 minutos mínimo para poder hablar conmigo, hasta lo que se extienda, porque no puedo decir a la persona que pare de hablar, es lo que me da todo. Entonces, he notado que cuando estas personas hablan y lo explican, luego me dicen, joder, Marcos, es que lo que te he contado a ti no se lo he contado a nadie, no lo sabe ni mi mujer ni mi marido. O sea, ahí está el primer fallo. Esos deportistas de los que hablas, hay que contratar a esa agencia de viajes que va a hacer un viaje conmigo a lo largo de tu vida, ¿vale? Entonces, cuando yo entiendo quién eres y de dónde vienes y cómo eres, es cuando puedo empezar a ayudarte. Pero cuando Efectivamente. ya te has convertido en un personaje y los medios, y ya está, estamos jodidos. Porque ya el propio sistema, esos padres, esos amigos, esas novias, esos clubs, esas escuderías, no van a permitir que se puedan acercar a ti. Ya creas un muro que lo que está haciendo es aislarte más y aquella persona que tú no has cultivado porque tú no sabías quién era, porque tú no has investigado quién eres, el personaje es el que empieza a funcionar. Cuando el personaje se jubila, porque en algún momento se va a jubilar si es deporte, como los humanos nos jubilamos porque el sistema se va decayendo, se terminó, se acabó. Entonces, faltan agencias de viajes que solo hay que sentarse en una mesa con un vaso de agua, un té verde y decir, oye, cuéntame, ¿qué sabes de ti? Explícame algo. Solo este ejercicio ya te hace reflexionar y ver las cosas de otra manera. Y a mí me permite tener la foto para decirle, vale, vamos a hacer esto. Tienes la suerte o la desgracia, que para mí es una desgracia ser un deportista profesional, porque la pregunta es muy fácil. O sea, la pregunta es una, ¿qué has venido a hacer aquí? La otra que me gusta mucho, que es el final de los podcasts, es si el futuro no te emociona, estás en el presente equivocado, que está correlacionada con no sé dónde estoy y no sé qué hago aquí. Y la otra, que es muy curiosa, es que la gente a más dinero tiene, más infeliz es. Entonces no nos queda más que investigar en la búsqueda de nosotros mismos. Entonces a mí me importa un comino lo que tú hagas. Yo lo que quiero saber es si con lo que tú haces, qué haces por los demás y cómo les puedes ayudar. Entonces tú ya lo has dicho perfectamente bien. La coherencia es lo que falta, pero vivimos en un mundo que parece que tiene un interés especial en que estemos presionados, en que estemos atacados de los nervios, en que tengamos que correr, en que estamos en un río de aquellos que hay de estos que bajas y, hostia, y no sé cómo puedo controlar los remos y la barca. Entonces, la cuestión es decir, para, siéntate un momento, calma, vamos a intentar reestructurar esto. Entonces, yo no veo otra vía, al menos yo trabajo así, desde la conversación. Yo estoy completamente de acuerdo y la figura esta que dices de la agencia de viajes la encuentro crucial. No sé si yo soy la figura, yo hay muchas veces, como te digo, que en una visita con un deportista casi lo que menos se le ocurrirá es hablarme de estos temas, de cómo se siente, de su propósito vital y tal, pero yo lo veo una necesidad y en la consulta vienen para un tema de nutrición y al final dices, oye, pero hay cosas que te quitan el sueño, que no te... Y al final igual te dicen, sí, bueno, es que tenía un problema con mi novia hace 15 días. O sea, a él le parece que no soy la persona con la que me tiene que comentar esto, pero yo le digo, no me digas si lo que ha pasado ni tal, pero me gustaría que salgas de aquí con la percepción de que todo está conectado y que necesitas igual una figura de alguien que le esté dando sentido a todo lo que te está pasando y que tengas la capacidad, yo creo que eres una figura, un bicho raro, entre comillas, pero cada vez más necesario. A mí el concepto del experto
experto generalista o de alguien que vaya cogiendo conocimiento de cómo funciona el cerebro, el sueño, y que sean transmisores alrededor del deportista, me parece fundamental, y me parece que en el futuro nos hará falta tener esta imagen y no tenerlo todo compartimentalizado de tú te estás metiendo en mi tema, el intrusismo. Correcto. Yo les digo a mis alumnos, yo no soy una nutricionista, yo he hablado de nutrición toda la vida, pero creo que es un error pensar que la nutrición es solo para el nutricionista y que tú no puedes hablar del sueño, y el que está hablando de prescripción de ejercicio no puede hablar. Digo, es que estamos compartimentalizando al cuerpo y el cuerpo no funciona así. En el futuro creo que hay la necesidad de esta visión de la salud mucho más global y con una parte física, mental. A mí me ha interesado la neurociencia, me encanta, pero ahora voy a una parte que va un poco más allá, de trascendencia. Y como decías tú, hay gente que está muy interesado en estudiar la parte trascendente del ser humano, y parece que eso vaya por un lado que no tiene nada que ver con el deportista, pero es que creo que es un error. Creo que cada vez más en estos podcasts o en estos sitios se va a hablar de trascendencia, de qué sentido le doy a mi vida y, como dices tú, ¿para qué está sirviendo esto? Y a veces el verte más cerca a la muerte te dice, es que lo que queda lo voy a utilizar, cada día va a ser súper valioso, como has dicho tú. El tener el loro aquí o decir aquí, es que, y tener cada día decir, uff, yo tengo ese propósito y hay días que dice, ha pasado el día y no sé cosas valiosas que has hecho hoy. Para mí hoy venir aquí era una cosa valiosa. Era de las que pensaba, a ver si sales de allí con la sensación, uff, ha merecido la pena. Y cada día vas buscando, Bueno, y yo creo que eso es bonito. Si te parecen interesantes los podcasts que estoy haciendo, suscríbete.